Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de desarrollar este tema apasionante, que es entender por qué razón Dios hizo que se escribieran 4 evangelios y no 1 ni 2, debemos entender cómo Dios puede comunicarse con el hombre siendo Él espíritu. Para poder comunicarse con el hombre, Dios tuvo que crear dentro del hombre espíritu, el cual en el Antiguo Testamento era dado de manera condicional. La palabra condicional significa que si el hombre en el cual estaba el Espíritu de Dios pecaba, el Espíritu de Dios no permanecía, a diferencia de que en esta administración en la cual vivimos, en que el Espíritu de Dios fue dado como simiente. Quisiera que me acompañen, por favor, al primer registro bíblico para entrar en el tema. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis. En el capítulo 2 leemos el versículo 7. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este corto registro, Dios nos muestra claramente cómo fue hecho el ser humano. Allí Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Observen que en ningún momento se usa la palabra creó, porque tanto el polvo de la tierra como el aliento de vida o alma ya habían sido creadas en el principio. Es muy importante tener en cuenta estos detalles para luego entender todo el plan de Dios. En esa primera etapa el hombre era un ser viviente, tenía cuerpo, tenía alma, pero hasta ese momento no tenía espíritu. Fíjense, por favor, Génesis capítulo 1, comenzando a leer en el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios? Nosotros sabemos que Dios es espíritu. Por lo tanto, si Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, significa que Él estaba creando espíritu. Por eso dice la palabra conforme a nuestra semejanza. Y señoree, la palabra señoree es y tenga autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como ustedes se dan cuenta, aquí se usa la palabra crear. Crear es traer algo a la existencia que antes no existía. En este momento Dios había culminado su obra cumbre. El hombre y la mujer eran 2 seres con cuerpo, alma y espíritu que los diferenciaba del mundo animal, y toda la creación había sido puesta bajo la autoridad y poder de Adán. Ahora bien, cuando el hombre desobedece a Dios, él pierde su espíritu, que era la conexión con su Creador. A partir de ese momento, Dios se tuvo que manifestar en concreción en el mundo de los 5 sentidos, que eran las únicas vías de aprendizaje del hombre natural de cuerpo y alma. Cuando el hombre vio la manifestación, él pudo creer en Dios, que es una habilidad de la mente, y al creer, Dios pudo nuevamente conectarse con el hombre natural al poner un espíritu dentro de él, en este caso de manera condicional. Observen, por favor, la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, comenzando a leer en el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián,
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí está la manifestación en el mundo de los 5 sentidos. Moisés podía ver la zarza ardiendo. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Dios qué hace? Pone espíritu en Moisés para poder comunicarse con su siervo y así poder guiarlo en la misión que Dios le encomendaría. Pero al ser una obra tan pesada, Dios tiene que hacer partícipe a más ancianos para que lo ayuden a Moisés. Esto es simplemente un ejemplo de cómo Dios puede crear o mejor dicho, poner el espíritu de Él en personas para que esas personas puedan recibir de Dios, ¿no es cierto?, la comunicación de Dios. Fíjense, por favor, Números capítulo 11, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo Dios comienza a trabajar con los seres humanos por medio de entregar su espíritu de manera condicional. Siempre hago la aclaración para que Él pueda conectarse con la gente de cuerpo y alma, o el hombre natural o la mujer natural. Entonces, ustedes se preguntarán cómo funciona. Miren, funciona de la siguiente manera. Dios, que es espíritu, se comunica con el espíritu creado dentro tuyo, dentro del ser humano. Luego el espíritu que ha sido creado en ti por Dios se comunica con tu mente. Entonces tú hablas o haces lo que Dios te ha revelado por medio de su espíritu. Entonces Dios le habla al espíritu tuyo, y tu espíritu, el espíritu de Dios que está dentro tuyo, le enseña a tu mente, y tu mente comienza a recibir el mensaje, la revelación de parte de Dios. De esta manera Dios pudo comunicarse con sus siervos, a quienes les reveló su palabra, pero siempre respetando las características únicas de cada individuo. Al leer los evangelios, podemos ver claramente las diferencias notables en sus escrituras. Fíjense, Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de lo mismo, pero los 4 hablan con sus propias palabras. Mateo era publicano, Marcos era un pescador, Lucas era un médico y Juan un poeta. ¿Ven la diferencia? Ustedes con solo leer las escrituras se dan cuenta que el vocabulario de esas personas era diferente. Ahora, lo que esas personas hablaron fue lo que Dios les reveló. Ahora, ellos lo expresaron de acuerdo a sus habilidades lingüísticas, sus conocimientos, su habilidad natural para poder expresar eso que Dios le había revelado. Todos escribieron la palabra de Dios que les fue revelada, pero cada uno de ellos lo expresaron de acuerdo a sus habilidades naturales al escribirla. Miren, observen este registro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía, o sea, todo lo declarado en la palabra de Dios o todo lo predicho en la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana. No fue que Moisés se le ocurrió escribir Génesis
No, no fue así. Dicen, porque nunca lo que fue declarado o predicho fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ellos hablaron con sus propias palabras, pero siendo que inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La palabra clave para entender este registro es la palabra inspirados. Esta palabra griega se usó una sola vez en toda la palabra de Dios y está relacionado con los temas de navegación y se usa para expresar cuando el viento sopla y empuja las velas de un velero. Observen la maravilla del uso semántico de las palabras de Dios. Él no te obliga, Él solo sopla y permite que tú expreses lo que Dios te revela con tus propias palabras. Cada vez que nosotros, los hombres de Dios, oramos y le pedimos inspiración a Dios para poder transmitir el mensaje de su evangelio, sin duda que muchas de las palabras que yo digo o que dice cualquier pastor han sido inspiradas por Dios, pero cada uno de nosotros los seres humanos que predicamos la palabra, lo hacemos con nuestras propias palabras, con nuestra habilidad mental para expresar eso que Dios nos ha mostrado. Entendiendo esto, hoy vamos a analizar la manera en que el evangelista Mateo intenta mostrarnos por revelación de Dios a Jesucristo. Para una mejor comprensión, he dividido todo el libro de Mateo en 3 secciones principales. Lo que se puede enfatizar es que Mateo se ocupa en mostrar a nuestro Señor como el Hijo del Hombre, como el Mesías prometido, como el Rey de los judíos. Vamos a empezar a desarrollar este tema. La primera sección, el nacimiento y la infancia de Jesús. Esto está relatado en capítulos 1 y 2. Fíjense, Mateo, capítulo 1, versículo 1, habla de que el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está el énfasis, está enfocado de que Jesucristo descendía de la casa de David, que era la promesa que Dios había hecho. Mateo establece el linaje real y mesiánico de Jesús desde Abraham hasta David. ¿Cuál había sido la promesa de Dios al pueblo de Israel? Que de la casa de David se iba a levantar el Mesías. ¿Se dan cuenta? Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel anuncia el nacimiento de Jesús y su propósito salvador. Mateo, por favor, capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Todas estas cosas están dadas para que el pueblo de Israel y por supuesto también nosotros los gentiles nos demos cuenta de que ese Jesús que había nacido era el Mesías, el Salvador, el que venía a pagar por nuestros pecados. Mateo muestra desde el principio que Jesús es el Mesías esperado y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La visita de los magos confirma el reconocimiento de Jesús como rey desde su nacimiento. Es más, si ustedes, como yo siempre digo, lean el contexto, van a ver que los magos, en este caso el nombre así entre comillas, magos, les rinde honores de un rey. Los magos que eran reyes les rinden honores a Jesús como rey. El segundo capítulo o la segunda sección es el ministerio de Jesús. Estos capítulos comprenden desde el 3 hasta el 20. Fíjense, el primer punto, bautismo de Jesús. Este tema es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no nació con Espíritu Santo. Jesucristo desde su nacimiento hasta el momento en que se bautiza por Juan el Bautista,
él no tenía Espíritu Santo. A diferencia de Juan el Bautista, que nació con Espíritu Santo. Miren la sabiduría de Dios. O sea, esos aproximadamente 30 años que Jesucristo vivió, los vivió sin Espíritu Santo. Él fue uno igual en todo a nosotros. Igual en todo a nosotros. Nació de mujer, era un ser humano, era un hombre que tenía cuerpo y alma. No tenía espíritu, y el espíritu lo recibe cuando Juan el Bautista lo bautiza. Ahí en ese momento recibe esa ayuda adicional de parte de Dios a su Hijo. Miren la precisión y exactitud de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en el libro de Hebreos cuando Dios hace referencia a que nosotros tenemos un sumo sacerdote que ha sido igual en todo? Por esa razón Él puede ayudarnos a nosotros, porque Él conoce nuestra condición, Él la vivió. Fíjense, por favor, Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús marca el inicio de su ministerio público y la afirmación de parte de Dios de que Él era su Hijo, su unigénito. ¡Qué maravilla, realmente! Sigamos entonces con esta segunda sección que habla del ministerio de Jesús. En Mateo 5, capítulo 5, versículo 1 dice: Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, este contexto habla de cómo Jesucristo comienza a predicar el evangelio de las buenas nuevas. El sermón al monte es la introducción que incluye enseñanzas fundamentales como las bienaventuranzas. Mateo 8, por favor, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo, en este caso, destaca los milagros de Jesús como prueba de su poder divino y cumplimiento profético. Siguiendo este desarrollo y análisis de Mateo, llegamos a Mateo 16. En el versículo 16 dice: Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Maravilloso estos contextos, y cómo nos va dando un pantallazo de cómo Mateo puede mostrar o mostrarnos a nosotros el Jesucristo que él vio, el Jesucristo que él conoció, apoyado por la revelación que Dios le dio. La confesión de Pedro es un momento clave en el reconocimiento de la identidad mesiánica de Jesús. Sigamos con estos, hitos en los cuales Mateo se enfoca. Por favor, en Mateo 17, versículo 2 dice: Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La transfiguración es una muestra del poder que Jesucristo tenía por su conexión espiritual con su Padre Celestial. Ahora, es importante destacarlo, que el mismo poder que Jesucristo manifestó, ese mismo poder tenemos nosotros. Solamente que tenemos que orar, creer, para que ese poder se manifieste en nuestras vidas. ¿No me creen? Fíjense, por favor, vayan, yo no lo voy a citar. Juan, capítulo 14, versículo 12. Bueno, a través de sus enseñanzas, milagros y momentos reveladores, Mateo presenta a Jesús como el Maestro Divino y el Hijo de Dios.
Bueno, entramos por supuesto en la última sección, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, capítulos 21 al 28. Primer hito, la entrada triunfal en Jerusalén, Mateo capítulo 21 versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén como el Mesías esperado. Esto era necesario, primero porque ya había sido profetizado, y segundo, para que quede el testimonio de que realmente Dios había cumplido su palabra de haber enviado el Mesías prometido. El otro hito, la última cena. Mateo, por favor, capítulo 26, y leemos el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Institución de la Cena del Señor como símbolo del nuevo pacto. Otro hito maravilloso en el desarrollo del libro y el Evangelio de Mateo es la oración en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acá Mateo se encarga de mostrar la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre en el huerto de Getsemaní. El otro hito en esta tercera sección es la crucifixión y muerte. Mateo capítulo 27. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La muerte de Jesús en la cruz y los eventos sobrenaturales que la acompañaron. Terminamos, ¿no es cierto?, la última sección relatando el último hito de todo este contexto, la resurrección de nuestro Señor. Mateo 28, versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El anuncio de la resurrección de Jesús por el ángel. La pasión, muerte y resurrección de Jesús son el clima máximo del Evangelio de Mateo, mostrando a Jesús como el Redentor y Salvador del mundo. La intención mía al compartir este pequeño análisis del Evangelio de Mateo es para que nosotros entendamos y comprendamos el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de nuestro Padre Celestial al inspirar a tantas personas para que estas personas den a conocer su voluntad, que es su palabra revelada. Cada vez que tú abras la palabra de Dios, quiero llamarte a la reflexión. Eso que estás leyendo es el corazón de Dios. Dios ha expresado, ha volcado su corazón en cada palabra, en cada registro bíblico, en cada revelación que Él ha dado, con ese amor inconmovible, incondicional, sobrenatural, porque es imposible entender el amor de Dios, para que cada uno de nosotros tomemos conciencia de lo que Dios nos ha dado. Dios ha volcado el corazón, su esencia, su verdadera esencia la volcó en cada letra de la palabra que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Él. Entonces, esto tiene que llamarte a la reflexión y decir: Padre Santo,
¿quién soy yo para que te hayas tomado tantas molestias, te hayas esforzado tanto para darte a conocer, para que yo pueda creer en ti, para que yo pueda creer en tu palabra, para que yo pueda creer en tu Hijo Jesucristo, para que yo pueda creer al punto de confesar con mi boca que Jesús es el Señor y creer en mi corazón que tú, Dios, lo levantaste de los muertos y que estás sentado a tu derecha. Y que tú, en tu amor incondicional, estás esperando que todos se arrepientan para que todos seamos salvos. Eso es lo que trato de transmitir en esta enseñanza. Reflexiona. Eso que tienes ahí no es papel, no son letras muertas. Es la palabra viva y eficaz del Dios vivo, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso. Ha descendido, ha bajado prácticamente al nivel humano para dejarnos y expresarnos su voluntad. Padre Celestial, quiero orarte, quiero decirte gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por perdonar nuestros pecados, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por inspirar a tantas personas para que muestren tu corazón, para que muestren tu palabra y para que ellos nos la enseñen. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias. Que esta palabra, que esta enseñanza conmueva de los corazones de las personas que la han escuchado o que la van a escuchar. Bendícelos, Padre, y manifiéstate en sus vidas para gloria tuya, para gloria de tu palabra y para gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.